podríamos, son y Bueno, sí, esperemos 2 minutos más y largás. Bueno, como no, como gustes, Beni. Lo No, que te voy a digo, pedir, ya está grabando, así que lo que te voy a pedir es, Beni, sí, en algún momento que vos, si puede sí. ser, por favor, te presentes. Acá te conocemos el prontuario, todo, pero, perdón. Upa. Mira, esto me hace reflexionar sobre el tema. Cuando había un sabio y y justo estábamos en las altas fiestas sublimes para Año Nuevo, Rosh Hashanah, Yom Kippur, y él está meditando, este sabio, y está en los últimos días, ¿sí? Y bueno, entonces hace un raconto de su vida y entonces dice, si me preguntan por qué no fui a Abraham, yo voy a saber sobre Abraham. Si me preguntan por qué no fui Moshe, yo voy a saber. Pero si me preguntan quién soy yo, ahí, buah, no sé. Así que, ¿qué cree? Que también Marcelo. No, querido Beni, vos tenés una tan importante, tan larga trayectoria en la comunidad judía, en diferentes Buah, cargos. Por eso te pido si podés ah, vos gracias, presentarte. gracias, gracias. Este, Más que nada sí, porque esto queda grabado y después lo ve gente que no sabemos en el futuro quién lo verá, así te claro. conoce. Queda grabado y después me meten en cana. Ya veo cómo viene la mano acá. Mario, ¿te das cuenta lo que es esta gente, Mario? Vos que Yo sos no, Beni, Cohen. no Beni, no será la conocí a primera tus ni la última amigos. vez. Buah, Bueno, yo voy a mutear mi sí, sí, micrófono para poder escucharte. Vení. bien. Bueno, ante todo, con el tradicional saludo Shalom, Preguntas. Salam, paz para todos, paz y buena vida. Em, es un gusto compartir este espacio que pilotea técnicamente Ángel, que está Marcelo, muchos de ustedes y gente que hoy se suma. Yo soy, si supiera quién soy, bah, yo me llamo, vamos a poner las cosas en su lugar. Benjamín Roberto Schneid, pero me conocen como Beni Schneid. Yo soy sociólogo, psicólogo social, profesor en ciencias sociales judaicas y dirigí muchas instituciones. Empecé prácticamente de adolescente en educación, llegando a ser director general del Colegio Tarbut, fui director de ORT y también de otras instituciones como la Organización Sionista Argentina. Así también en muchos proyectos de intercambio y en lo que hace a ser asesor, conferencista. Así que un gusto de poder estar juntos y poder, bueno, humildemente compartir. Yo voy a desarrollar o intentar el tema y por supuesto, siempre como decimos, este está abierto, está para que sumen, cuestionen, aporten y Marcelo, como siempre, que vos seas el operador, coordinador, para los momentos que corresponden. El tema que vamos a desarrollar es desafíos de un pueblo, del pueblo judío, del pueblo milenario. Fíjense en que miles de años, 3.300, 5.000, pero siempre hubo desafíos. Y tiene que ver quizás, salvando la distancia, tiene que ver con la renovación permanente en la vida, en la historia. Recién estaba conversando con Ángel este devenir del pueblo judío. Vamos a utilizar en términos general judío,
israelí, hijos de Israel, sionistas, que ahora voy a hablar también sobre eso, pero nos referimos a lo mismo. Aquellos que de alguna forma tenemos vínculo y vínculo positivo, o aquellos que nos van a denostar, o aquellos que permanentemente nos van a hostigar, y soy cuidadoso, seamos judíos, sionistas, israelíes, igual nos van a denostar. Sin ser persecuta ni paranoico, pero todos sabemos que existe evidentemente esa, ¿sí? Este estado de condena, entre comillas. Yo quiero comentarles que precisamente hay algo, y quizás me han escuchado en alguna oportunidad, hay algo que es importante, que insisto, en el mundo, en términos generales, aquello que daña, que perjudica, que destruye, yo siempre insisto en dos cosas. Una es la ignorancia, el hecho de no saber, de no conocer. Entonces, el otro es el opuesto, es mi peligro, es lo que debo destruir. Y también otro elemento, sí, terrible, son los fanatismos. Y saben muy bien los que me conocen, yo también cuestiono, porque dentro del pueblo judío existe extremismos, fanatismos, y esas son pequeños grupos, pero eso es un componente de hostigamiento y que perjudica. Nosotros vamos a hablar un poco, tratando de sintetizar, porque estos desafíos siempre en la historia de este pueblo milenario tuvo que ver. Se habla de grandes imperios que ya no existen, asirios, caldeos, los babilónicos, lo que ocupa hoy Irak del punto de vista geográfico, lo que fueron los griegos, otras civilizaciones. El pueblo hebreo, ¿sí? Y hebreo, miren otro término que antes nos dije, hebreo proviene porque en la Biblia dice que Abraham vino de Mieber y Yardén, del otro lado del Jordán. Es simplemente decir el que atravesó. No hay ninguna otra connotación. Este pueblo milenario atravesó grandes periodos de persecución, destrucción y, por suerte, entre comillas digo la palabra, pero también con acción, todos nosotros hoy vemos la realidad de la existencia del Estado judío. Medinat Israel, en hebreo, es el Estado judío, evidentemente. Nació en el 48, pero viene de historias. Lo que sí destaco, que nosotros somos esta generación que vemos la realidad, existe, y es del derecho, pero existe. Durante miles de años, ¿sí? Siempre fue un deseo. Interesante que ya en la Biblia, en los textos sagrados, siempre está marcado el apego del pueblo hebreo, del pueblo judío, y ahora voy a definir de dónde viene judío, no hay misterio, ¿sí? Es su apego a la tierra. Y nosotros encontramos muchos textos en la Biblia, precisamente, ¿sí? Textos sagrados, por ejemplo, en los Salmos, en Teilí, cuando el pueblo hebreo fue expulsado, ¿sí? Por Babilonia en el año 586 antes de la era. Vinieron los babilonios, destruyeron Jerusalén. Y esa fue la destrucción del primer templo. Y simplemente voy a sintetizar con leer parte del Salmo 137, donde ahí se refleja
ese pueblo expulsado de su tierra, destruido, y cómo ese arraigo al lugar histórico, cultural, teológico, persistía. Estamos sentados a orillas de los ríos de Babel, de Babilonia, llorando, llorando, ¿sí? Al recordarnos de Sión. Y acá vemos otro término, Sión. Sión, sionista, de acá proviene, no hay misterio. Y después voy a desarrollar un poco más el tema. Acordándonos de Sión, lloramos de los sauces, sí, vecinos. Y así continúa. Cantemos canciones de Sión, melodías, ¿sí? Nos pedían nuestros opresores, bueno, miren, ustedes ya fueron derrotados. Nos pedían nuestros carcelarios, pero ¿cómo cantar los cantos de Adonai, de Jehová, de Dios, en tierra ajena? Y está escrito, y termina este salmo, Jerusalén, si me olvidare de ti, que mi brazo derecho se seque, que mi lengua se pegue a mi paladar, si no te recordara, si no te pusiera Jerusalén, Jerusalén, por encima de todas mis alegrías. Esto es de Al-Rosh Simchati, esta es la traducción. Fíjense en ustedes ese apego a la tierra de Israel a través de lo que padecían los que fueron expulsados y exilados siglo VI antes de esta era. Interesante, y esto quiero explicar ahora, que Sión es un lugar físico. Hay un monte, el monte Sión. ¿Te acordás, Marcelo, paseando por ese monte? En ese monte Sión, y digo dos curiosidades. Ahí cerca está justamente donde se encuentra el recinto de la última cena, que fue Pascua, Pesaj, y eso está en Ar-Sión, en el monte Sión. En otro lugar, simbólicamente, hay referencia a lo que fue el rey David. Por eso Sión es equivalente a Jerusalén, la ciudad de David. La iglesia de la dormición está ahí, donde se hizo, está claro, Elsa, te acuerdas, ahí la iglesia de la dormición. En el monte Sinaí no hay misterio. Y Sinaí, y voy a decir otro versículo, digo en hebreo y traduzco rápido. Kimitzion teitzetora, que de Sión saldrá la Torah, el texto sagrado. Utvar Hashem, y la palabra divina de Jerusalén. Sión y Jerusalén son sinónimos, no hay misterio. Y por supuesto que de ahí se desarrolla, según las eras históricas y los tiempos, el concepto sionista que toma asidero y peso precisamente en el siglo XIX. Después quizás vamos a actualizar algo más. Ahora, durante estos miles de años de persecución, con Persia, Darío, el pueblo puede volver, historia, después los romanos, antes de eso incluso los griegos, pero quiero ir rápido porque el Imperio Romano dejó su marca y también tiene que ver con el mundo que se desarrolla, porque a través de eso después Jesús, el cristianismo. Roma, Tito, el emperador, destruye Jerusalén en el año 70 de esta época. Y miren ustedes, y desde el año 70 hasta 1948, siempre ese apego, esa mirada, ese deseo a esa tierra ancestral, siempre estuvo vigente. Y les voy a leer, o voy a sintetizar, hay muchos
pensadores, analistas, escritores, rabinos, sabios, que detallan ese apego. Por ejemplo, Maimónides, 1137-1204, siempre su apego, pero había un escritor conocido, Yehuda Aleví, ¿sí? Él vivió precisamente en España del año 1087 a 1141 y escribió Siónidas. Las palabras Siónidas vienen de Sion, mi apego a Sion. Y él dice, para que ustedes vean este sentimiento de estos judíos en España, donde dice, yo estoy en Occidente, pero mi corazón está en Oriente. Y esto es simplemente una pequeña síntesis. Por supuesto, las cruzadas, las destrucciones, las acusaciones de crimen ritual. Estoy salteando épocas y épocas. Siglo XIX. Miren qué interesante. Ya en el siglo XIX en el mundo, ¿sí? La filosofía, el pensamiento, era la ilustración, el iluminismo en el pueblo judío. Y en su momento se pensó que en estos cambios de la sociedad, en aquel momento moderna, de el iluminismo, la ilustración, precisamente había una posibilidad que los judíos sean aceptados en la sociedad general. Pero a pesar de ese deseo, que trajo muchas controversias, ¿sí? Eso en la práctica no fue posible. Y por eso, un periodista bastante alejado, a pesar que su familia era familia de rabinos, Teodoro Herzl, conocido como el profeta moderno, él toma conciencia con el despertar de los nacionalismos que no nos aceptan, no nos quieren, porque si no, habría una integración o asimilación, pero no nos quieren, nos expulsan. Y él convoca a un congreso en la ciudad de Basilea, agosto 1897, miren ustedes de lo que estamos hablando, fines del siglo XIX, y donde se construye, como él mismo dijo, desde un balcón, tengo la sensación que construí el Estado judío. Y a partir de ahí, el término de ese regreso, retorno, de ese apego a la tierra, instala más el concepto sionista, donde en muchos casos, ¿sí?, estaba alejado de lo teológico, de lo teocrático, de lo religioso. Pero quiero destacar que muchos rabinos de la época, cuando las comunidades judías perseguidas aspiraban que llegue el Redentor, que llegue el Mesías, rabinos como nombro simplemente a título rápido, Alcalá y Kalischer, ellos decían, sí, necesitamos ese lugar, pero al Mesías hay que ayudarlo. ¿Cómo lo ayudamos? Si nosotros gestionamos, decían, podemos acelerar o ayudar que sea más rápido. Y de ahí comienzan las olas migratorias a Israel, primera ola, segunda ola, etcétera, etcétera, hasta 1948. Interesante que antes, en septiembre del 47, Naciones Unidas dispuso terminar con el mandato británico y se decreta que haya dos estados, uno judío y otro estado palestino. Los judíos aceptan, los árabes no aceptan. Y de ahí comienzan los conflictos bélicos, la guerra de liberación y los diferentes conflictos que de alguna forma u otra, 48, 56, 67, 73,
y la barbarie de hace 2 años, del 7 de octubre del 2023, y continúa en el Medio Oriente una situación de tensión. Ben Gurión, que fue el que declaró la independencia, precisamente él había que ser muy valiente, tiene una historia muy personal y también de ejemplo, porque él terminó su vida en el Negev, que sería el desierto, y decía, hay que colonizar, pero con el ejemplo, y se fue a vivir a esa zona que se llama Sde-Boker. Y él solía decir que con la realidad y el logro de esa declaración, de sueños de miles de años, decía, el que no cree en milagros no es realista. Así solía decir Ben Gurión. Lo que quiero resaltar, que toda esta epopeya no fue simple, tiene sus vericuetos. Piensen ustedes que los judíos en Europa durante miles de años había tareas y oficios que le estaban prohibidos. No, por ejemplo, no podían trabajar la tierra, si en Polonia, en Rusia, para ser rápido, en Rusia de hoy. ¿Por qué? Porque implicaba la tierra poder. A lo sumo administraban. Y entonces hubo que aprender, miren ustedes qué paradoja, hubo que aprender cuando llegaron a la tierra de Israel a trabajar la tierra. El judío siempre perseguido, hubo que aprender a defenderse. Y fíjense el desarrollo que llega hasta nuestros días. Y eso se llama la conquista del trabajo. Parece mentira, una risa. Había que conquistar el trabajo con mano de los judíos en la tierra de Israel, la defensa, la autodefensa. Y eso es muy significativo. Nosotros, para ser rápidos, les quiero comentar que evidentemente siempre existió hostigamiento, quiero ser cuidadoso, y se dice es un antisemita. También los musulmanes, los árabes son semitas, pero antisemitas se refiere en contra de los judíos. Y hoy se usa más el término, ¿sí?, con los sionistas o antisionistas, porque para los medios académicos intelectuales que todos conocemos, no queda simpático, ya fue superado, pero utilizan con la misma intención, yo con los judíos no tengo nada que ver, sino con el sionismo. Y en definitiva, lamentablemente, el terrorismo, y la prueba es Gaza, el 7 de octubre, la política de Irán, la política circunstancial de Qatar, que lo único que se pretende es la eliminación total de los judíos. Bueno, y hay expresiones que ustedes escuchan, pero no quiero reiterar. Pero hay algo también para distinguir, quizás lo haya dicho en algún momento. A pesar de esta historia de persecuciones, de exilio, que todos, bueno, los que conocen más, menos, los judíos dispersos por todo el mundo, ¿sí? Llegaron con Colón, y hay toda una serie de historias, cómo se llegaron, después otros periodos, precisamente hay comunidades en Colombia, Ecuador, de miles de años de judíos, esta dispersión, pero lo que hay en común es el texto, la Torá, el apego a esa tierra, porque está implícito en la identidad, la tierra. Y quiero comentar que hay otro elemento que no deja de ser más que simbólico, un valor, que es la memoria. Miren ustedes que la tradición implica
le transmitirás, le contarás a tus hijos. Es decir, la transmisión. Y en lo que hace a el judaísmo, lo que la familia tradicional tenía como función es transmitir, relatar. De ahí las festividades. Viene la Pascua y le contarás y le relatarás, le vas a relatar y así sucesivamente. Y yo no sé si se los conté, un episodio, esto tiene que ver con la memoria, porque en ningún momento, a pesar de los maltratos, persecuciones, destrucciones, atentados en la tierra de Israel que se vive, ¿sí? Y donde hay libertad de culto. Los que estuvieron, yo personalmente, me pueden creer o no, pero visité la mezquita Al-Aqsa, fui al Santo Sepulcro con total libertad y tranquilidad. Entonces, ven y me estás hablando de memoria, porque no se habla de venganza, no se habla de destruir al otro. No van a escuchar en familias que perdieron, y conozco muchas, hijos, padres, primos, familiares. Venga, se habla de memoria. Tenemos que tener memoria para ir adelante y seguir construyendo. Miren qué interesante. Tuve en contacto con el que fue el rabino Lau, ¿sí? En Israel. Ahora es el hijo, el gran rabino, y él fue sobreviviente de la Shoah, fue sobreviviente del Holocausto pequeño. Y entonces hace una visita a un pueblo, sí, en Polonia, terriblemente anti, donde las declaraciones, y alguien le dice, pero rabino, Nekume, venganza, y él le dice, no, memoria, la venganza es seguir existiendo. Reflexionen un momento, no es fácil. La venganza es continuar la memoria, no destruir al otro. Nosotros estamos en tiempos complicados en general y les quiero decir que en esto de unidad y dispersión, a pesar que hay conceptos de la concentración total en la tierra de Israel, pero es parte de la idiosincrasia. Hay fuerzas centrífugas y centrípetas, como en la física hacia afuera y hacia adentro. Y de ahí que siempre existieron judíos fuera de la tierra y, por supuesto, aquellos que se concentran en Israel. Hemos hecho una pequeña y rápida síntesis para no abrumar, porque el tema es amplio, es largo, pero me gustaría, Marcelo, si vos le damos lugar a aportes, a críticas, a preguntas, a cuestionamiento, en este espíritu que siempre nos hemos manejado. Hay algo también en el judaísmo, en los textos de la Mishnah, bueno, es para otro momento, donde hay un tratado que es Tratado de Sabiduría, Pirkei Avot, los textos de los sabios o de los patriarcas. Y dice, Derejeretz lifnei kulam, dice, el respeto al otro siempre antecede. En hebreo suena espectacular, pero trato de traducir, el respeto al otro siempre nos antecede. Por eso no hay más importante que tener un buen nombre en la vida de cada uno. Muy bien. Muchas gracias, Beni. Bueno, y tomo tu invitación a que tus palabras sirvan de trampolín para que quien quiera
zambullirse ahora en una conversación compartida. Vos hablaste de críticas, no sé si corresponden críticas. Este es un encuentro para el diálogo. Así que más bien prefiero invitar a que si alguien quiere aportar reflexiones sobre los temas que tocaste, o tal vez narrar episodios o testimonios propios que tengan que ver con qué es el sionismo, la identidad judía, el antijudaísmo, en fin, una cantidad de temas que tocaste. Así que esperemos unos momentos a ver quién quiere tomar la palabra y aportarnos algo. Sí, cómo no, Daniel, desmuteate por favor y te escuchamos con mucho gusto. Daniel Gaido. Pido disculpas que llegué un poco tarde, así que capaz que digo algo que ya Beni comentó más temprano, pero es en general sobre lo que él planteó tan lindo también. Y les quiero decir sinceramente cómo me impacta a mí el pueblo judío, israelita y judío más en particular, en cuanto al tema de la identidad. ¿Se han fijado esa técnica que han tenido muchos conquistadores a lo largo de la historia de sacar a un pueblo de su tierra para pegarle en la identidad? Y con muchos pueblos ha ocurrido que esa identidad se ha diluido y desaparecido. Por ejemplo, los quilmes que fueron llevados del noroeste argentino a la zona ribereña ahí al sur de lo que era en aquel entonces la ciudad de Buenos Aires, separado unos kilómetros, ahí donde el pueblo se llama Quilmes. Pero en ese caso se logró la destrucción de la identidad. Hoy día no hay una identidad quilmeña que no sea la identidad de los que han ido naciendo en Quilmes o se fueron a vivir a Quilmes, que son de distintos lados, pero no la de los indios Quilmes que fueron llevados allí para ser desarraigados del oeste, el noroeste argentino. No hay identidad de los Quilmes en el noroeste y no hay identidad de los Quilmes en la ciudad que no tiene más que el recuerdo del nombre Quilmes en ese lugar. Y así ha ocurrido un montón de veces en la historia. Los pueblos han perdido la identidad cuando lo sacaron de la tierra. El pueblo hebreo que a mí me hace sonreír siempre, y no por lo de los chistes de judíos que yo ya les conté que soy aficionado a eso y me han enriquecido, realmente estoy hablando en serio, me han enriquecido en ver una percepción, una cosmovisión, una Weltanschauung del mundo expresada en humor que algún día habría que tocarlo acá en el grupo, ese aspecto estratégico que mencionó Benny recién, de que no nos vamos a vengar, vamos a ir en principio. Nosotros somos la victoria sobre la persecución. No tenemos que estar en Jerusalén para vencer. El solo hecho de estar en cualquier parte del mundo y mantener la identidad, eso es una victoria que se despega, que no hace imprescindible la identidad con la tierra, aunque por supuesto la identidad con la tierra es deseable, es una aspiración legítima, es una aspiración hermosa y me parece fantástico que los judíos contemporáneos estén tratando todo el tiempo de aprender a cultivar cosas que sabían hacer hace 3.000 años atrás, aprender a respetar su tierra, a armarse, a gobernar un territorio propio y no a ser asistente del asistente del asistente del que gobierna una tierra determinada. Realmente es algo admirable como carácter de un pueblo. Y me parece muy lindo que lo podamos juntos acá también levantar como una cosa característica y una característica sumamente buena
porque este es un pueblo que no tiene una identidad atada a la tierra, sino atada al Señor y a su palabra, lo cual también es extraordinario, porque hay pueblos que han desaparecido cuando los sacaron de su tierra y la identidad que tenían en la tierra era la propiedad de una chacrita, de un campito o de una zona en algún lugar. Esto es otro tipo de propiedad. Es una propiedad de una identidad definida en relación a Dios, aún del israelita incrédulo o ateo que hay también, y, pero es una identidad que se nota enseguida que tiene ese trasfondo de la Torá, en lo cual nosotros, los que no somos judíos, o que somos judíos sin enterar, sin habernos enterado, reconocemos como una virtud cultural muy potente, mucha bendición, y de hecho es la idea del reino de Dios donde la identidad está trascendiendo el vínculo de nacimiento geográfico, sino que está trascendiendo a un vínculo de el ser de la persona, y el ser en Dios y el ser en su palabra, que a nosotros se nos viene como un objetivo de vida común. Muchas gracias, Benny. Disculpen otra vez. No, Y gracias, Daniel. Es muy buena reflexión, gracias. Por eso te llamás Daniel, no solo como el profeta, sino que es un término, perdón, sino que Daniel quiere decir, ¿sí? Justicia divina. Dan es din, es ley, ley divina, como invocando a la justicia. Bueno, comentario. Muy bien, gracias Daniel. Y tomé nota debidamente de tu inquietud, estoy totalmente de acuerdo con vos, el humor judío es una cosa muy seria y que merece absolutamente que le dediquemos unas cuantas carcajadas en algún momento. Totalmente de acuerdo. Este, yo me- sí, no sé, Perdón, Ricardo, ¿quieres hablar? Ricardo Sí. sí, Titievsky. un minutito. Sí, Ricardo, Sí, por exacto. favor, adelante. Bueno, Benny nos conoce a nosotros como familia desde hace mucho tiempo. Yo le quería comentar a los que no nos conocen que nosotros, bueno, que somos de Madariaga, somos la única familia judía de Madariaga. Eh, Nos toca la posta de vivir. Somos reconocidos como los judíos, afortunadamente. Eh, eh, y no logramos integrarnos un poco en el pueblo, eh, un poquito con fuerza, pero siempre adherí al pensamiento de Beni cuando decía que la mejor venganza es nuestra existencia. Caminar por el pueblo sabiendo que somos judíos, hijo de judíos, nieto de judíos, con hijos en Israel incluso. eh, es una sensación de empoderamiento tremendo, pero no de soberbia, sino de saber que nosotros pertenecemos. Y ese sentido de pertenencia es que nos hace caminar por donde queremos caminar de trapujo. O sea, en un supermercado se vio la estrella en algún momento y ¿sos judío? Sí. Una vez me operan en el hospital, nunca vimos uno, me dice una enfermera. Y uno se va sintiendo bien, porque va eh, colonizando, entre comillas, porque genera la sensación ya no de rechazo, sino de curiosidad. Entonces, esa curiosidad hace que uno pueda explicar y si bien no andamos buscando la aceptación, sino somos madariaguenses y listo, nos tocó ser judíos, afortunadamente, y ahí lo llevamos con mucho orgullo. Es como, es fuerte, porque sentir, y ven y vas a ver bien lo que yo siento, lo que mi señora siente, lo que mis hijos sienten, porque incluso nuestros hijos tienen nombres como Dan, como Benjamín, como Simona, como Máximo. O sea,
Eh, Pertenecer ya es un privilegio, parece una propaganda de esta tarjeta de crédito, pero pertenecer al pueblo es un privilegio. Y estar solos acá en Madariaga, mucho más privilegio todavía. Sí, no tenemos ni un tipo de hostigamiento. Así que bueno, en ese sentido eh, podemos entablar vínculos y con nuestra, diríamos, con nuestra propia identidad. Sí, genera curiosidad, Sí, pero cuando me preguntaron una vez qué se siente ser judío, yo le dije, dos ojos, dos orejas, boca. Le digo, pero como tuve un problemita de salud, tengo 9 dedos. Pero por lo demás, todo perfecto. Y fue gracioso y acá estamos y seguimos. Pero siempre no perdemos de vista volver a Sion, que eso sí es la meta final de esta familia. Bravo, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Simona? Ahí está. muy bien. Ahí Muy está bien, terminando el año. terminando el año, pasó de año Baruch Hashem, así que está bien. También Y Bárbaro. Dani y Benjamín en Beersheba están haciendo nado sincronizado porque está lleno de agua. Sí, qué lluvia están en el terrible en Negev. Israel. Sí, sí. En una hora llovió lo que tenía que llover en un año. Sí, 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 sí. Jerusalén todavía no. No, Todavía, ellos sí, en Beersheba, en Beersheba sí, muchísima agua. Inclusive en Negev están practicando con kayak, deporte ah, extremo. En el norte también, Jerusalén, no llueve todavía. buah, Gracias a Dios. No, está bien, tiene que llover. bueno. Hace frío, pero no llueve. Amén. Tiene que llover, tiene que llover. Y sí, como se dice, es para otro momento, pero Joel, vos traducí lo que voy a decir. Geshem Beitó, Geshem es lluvia, y este es en el momento necesario. La lluvia, como tantas cosas, construyen porque se Sí. necesita la naturaleza, pero también puede destruir por las inundaciones. Bueno, lo dejamos, un comentario. Total, ahí en Jerusalén están en la altura, estás en Talpiot, así que tranquilo. Tranquilo. Bien, ¿quién más? Eso todo sí. El Bueno, Hoy yo voy a... no sé si es, perdón, no sé si es la primera vez que viene, pero estoy viendo, lo quiero saludar al padre Atilio Sorsati. No me está escuchando, de Uruguay. Hola, padre. Sí, buenas tardes, sí. Buenas Es tardes. un tiempito, me estuve alegrando mucho de la pareja, el matrimonio de Mariara, porque conozco el pueblo, es Venezuela, supongo, ¿no? No, Sí. no, no. No, no es Madariaga, acá en provincia de Buenos Aires, camino de Mar del Plata. Estamos a 1 hora de Cerca Mar de del Plata Pinamar, y a 3 horas cerca de de Buenos Pinamar. Aires y al lado de Pinamar. Ah, bueno. No, no, porque justamente Mariara, ¿no? Mariara está cerca de Caracas, apenas afuera, hay un pueblo. Pensaba que eran de ahí, por eso que eh, me estaba alegrando porque fue No, parroquia nuestra esa. Así que, bueno, no, estoy un tiempito de esto porque cambiaron todo el horario también acá en la parroquia, así que a las 8 tengo la Santa Misa, así que me cortan todo. Mira, un ratito, con mucho gusto estoy presente en este camino de conocimiento, de encuentro, que hace bastante meses hemos seguido el olivo bendito, el santo, muy interesante toda la firma, la continuación de eso, ¿no? Y bueno, es un camino que a todos cuesta, como estaba diciendo vos, no es fácil, hay una mentalidad que cuesta vencer, pero creo que hay nueva apertura, me parece, ¿no? Un poco
un poco más de acercamiento. Y también la iglesia, este papa que gira de vuelta y da vuelta de aquí para allá, también es un signo de acercamiento, de aprecio, de abrazo, de comprensión, de respeto a lo que es la cultura, a lo que es la oración, a lo que es la mentalidad. Y el mundo está hecho de muchas, de muchas creencias, de muchas religiones, entonces hay que caminar en el camino del encuentro. El único que tenemos es Dios, Padre, Señor y Creador del cielo y de la tierra. Tenemos la Biblia en común con un montón de riquezas. Yo que soy cura, de 55 años de cura, toda la semana me rezo una chorrera de salmo. Digo, pero soy más judío que los judíos, digo acá, sí. Y todos los días estoy rezando los salmos que son la producción una más grande del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, esto nos hace entender, muy interesante el tema, que están tratando en alguna parte también que los primeros tiempos de la iglesia cristiana eran mucho más unidos, porque encima rezaban en latín, en griego, en aramaico, en hebraico, aramaico, y la misma comunidad de cristianos, donde se integraban evidentemente conversos, acercamiento de los nuevos cristianos, etc. O sea, hubo un alejamiento después de todo lo que pasó en la historia que terminó después mal, ¿no? Por eso hay que repuntar en lo que nos acerca desde el comienzo y desde siempre, ¿sí? Bueno, gracias. Sí que queda un ratito más y siempre me escapo. Con mucho gusto, apoyando esto. Gracias. Ojo que estuve 52 años en Argentina, porque soy de ahí. Así que ahora no estoy en exilio en Uruguay, pero no, es toda otra realidad, digamos así. Así que, y bueno, así es nuestra vida, nuestra misión, que damos vuelta por el mundo, vagabundo. Gracias, Jim. Muy bien, Gracias a gracias usted, a padre. Y es como usted dice, sí, Jaime, ya te doy la palabra. Bueno, iba a hacer un comentario, pero lo escuchamos, Jaime. Dale, te escuchamos. Tenés que desmutear. Ahí está. Cuando uno mira algo tan extraño a la religión como son los premios Nobel, hay una cantidad muy grande de gente que ha nacido como judíos y llama la atención. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Y es por el libro más leído y difundido en el mundo. No es de la mayoría, no surgió en China, no surgió en Arabia. Es el libro que tenemos en común los judíos y los cristianos, la Biblia. Y Biblia quiere decir de ese pueblo donde se imprimía ese texto. Y el texto tenía que ser perfecto. Pero cuando nosotros, en los designios del Altísimo, el pueblo judío fue, el de Israel, fue llevado a la tierra más avanzada de Occidente, por lo menos, que era el imperio de
la Mesopotamia, allí aprendimos y seguimos aprendiendo siempre en un mundo donde la ignorancia era común. Entonces, la Biblia hizo el judaísmo y la Biblia hizo el cristianismo, porque nos obligó a trabajar sobre leyes éticas. Y en tantas miserias que ha habido en este mundo, ese libro sigue siendo un faro entre las naciones. Entonces, el libro que escribieron aquellas personas en aquel periodo, aceptando las normas del Altísimo, ha construido el mundo no como un ejemplo militar, sino como un ejemplo de analizar y de respetar la ética. Una ética que cualquier persona que lo considere va a encontrar respuestas civilizadas, respuestas que no tienen la base en la maldad o en la guerra o en la destrucción. Entonces, eso que nos contó Benny Schneit está apoyado por lo que todos nosotros creemos, porque hay principios fundamentales de la civilización que no pueden ser ignorados. Esa es mi idea, ¿no? Es decir, lo que dice Benny hay que apoyarlo en la Biblia, en los conceptos éticos, los que nos llevarían de cumplirse a un mundo más perfecto. Gracias. Gracias, Gracias, Jaime. Jaime, gracias. Yo me quedé pensando recién cuando el padre Sorsati hablaba, que quise hacer un comentario. Retomo lo que iba a decir. Me quedé pensando, padre, usted habló de lo que tenemos en común. Al Creador, el único, pero creo que tenemos en común muchísimo. Tenemos en común, por ejemplo, la Iglesia durante tantos años se vio a sí misma como el nuevo Israel y había una manera de pensar que era el nuevo y único Israel y los pueblos judíos ya no. Pero hoy en día tenemos la posibilidad de vernos no solamente como que tenemos algunas cosas en común. Por ejemplo, amar al Altísimo y amar al prójimo como a mí mismo. Lo que enseñó Jesús, lo que enseñó Moisés, lo que enseña Levítico. No solo eso, sino que ser parte ambos de una unidad que tiene que ver con la ética de la que nos está hablando Jaime, de un Israel de la ética o un Israel de Dios, donde los cristianos tienen su camino como cristianos por la fe en Jesús que les salva, y eso no se lo va a discutir ningún judío, pero con un comportamiento ético acorde de amar al prójimo como a uno mismo y de amar a Dios. Y los judíos también tenemos, como parte de ese Israel de Dios y de ese Israel ético, nuestro camino diferente del camino de la fe en Jesús. El camino tal vez se podría decir de la fe de Jesús, no sé. Pero en todo caso el camino de la Torá, de las mitzvot, del estudio. Y sí, a veces dos hermanos andan por caminos diferentes y no por eso dejan de ser hermanos. ¿No es cierto? Entonces a mí me parece que le agradezco, padre, lo que usted dijo sobre lo que tenemos en común, y la reflexión que yo quería agregar es que me parece que tenemos
todavía algo mucho más rico en común, que es solamente algo que ya es muchísimo, que tener la idea de un único creador. Y los salmos, que no son propiedad del pueblo judío, los salmos son del que los necesita. Pero tenemos los salmos en común también, sí señor. Así que mire todas las cosas que podemos tener en común, aunque seamos diferentes y conservemos las diferencias con respeto por el otro. Eso quería agregar. Por ahí no tiene tanto que ver con lo que planteó Beni sobre el sionismo, que más específicamente del lado judío, pero por ahí podría haber también un sionismo, creo que lo hay, un sionismo cristiano, ¿por qué no? De entender los cristianos, qué bueno. La Biblia lo dice que es para... Y bueno, que entonces sea del Israel de Dios, el Estado de Israel, y los venidos de otros pueblos que amen al pueblo judío, que se agreguen como cristianos. Marcelo, bueno, son muchas cosas juntas que dije, perdón, me canso. Quiero largar una bomba para los judíos, que tal vez no compartamos todos, pero algo más en común que tenemos es la tierra prometida. No te olvides de que la tierra de Israel fue dada al pueblo de Israel, que son 12 tribus. Las 10 tribus de arriba, la casa de Israel y la casa de Judá. Cuidado. O sea de que Jesús viene a la casa de Israel. Jesús viene a la casa de Israel y los judíos como vanguardia en el año 48, milagrosamente, eso tal vez no coincidamos con todos los judíos, retomamos la tierra, pero no es para los judíos únicamente, es para el pueblo de Israel, para las 12 tribus, en mi criterio. Es lo que estamos hablando acá de los dos caminos. No. Ese arriba. Gracias, Raúl. El libro ese. Bueno, Marcelo, no sé Sí, si no, haría algunos comentarios. Sí, me parece que Elsa... perfecto. Sí, Elsa había levantado la mano. Listo, después entonces, adelante. No te oímos, Elsa, está muteado tu micrófono. Tere también pidió la palabra, ¿no? Tere también. Bueno, cómo no, perdón, no me di cuenta. Disculpe, Tere, un minutito. La escuchamos a Elsa y después le pido que nos aporte algo usted. Mario también está ahí. Mario. Bueno, Elsa. Gracias, Beni, por tu exposición. Bastante hábil para poder en poco tiempo haber dado este abanico histórico y actual. Yo quería solamente agregar algo que es más vivencial. Me pareció importante lo que vos dijiste y que lo dijiste en otra oportunidad, que lo que, digamos, destruye es la ignorancia y los fanatismos. Ambos perduran. El ejemplo de mejor dicho, esta exposición de este matrimonio de Madariaga nos muestra una ignorancia no, digamos, entre comillas, maligna, pero sí nos muestra la ignorancia porque la gente le preguntaba, los mirarían un poco extraños, estos son judíos. Lamentablemente, en muchas partes del mundo, esa ignorancia se transforma en prejuicio y se transforma en alerta contra lo que me puede hacer dicho en forma muy simple. Es decir, que para la vida cotidiana, la ignorancia es dañina para quien la vive, porque está cercenando dentro de sí la posibilidad de abrirse al otro. Ya tiene una barrera que lo inhibe y es terrible para quien lo padece, porque se siente excluido, señalado, maltratado. Y los fanatismos le van a poner, que en definitiva el fanatismo, yo creo que es otra forma de ignorancia bruta, es ignorar lo que es el ser humano,
es ignorar lo que es vivir la fe en plenitud, porque lamentablemente muchos de estos fanatismos están vinculados a lo religioso. Así que ambas cosas se retroalimentan y tenemos que estar alertas. Y justamente lo importante es este tratado de sabiduría que nos dijiste al final, Beni. El respeto al otro siempre nos antecede. Y eso lo tenemos muy olvidado. Y acá tenemos una norma común que nos hermana, nos une, que no cabe duda que arranca de ese Padre común, pero que los transformamos en normas de vida, porque si ese reconocimiento de un Padre común que no se hermana, no se transforma en los modos éticos que hacen posible una convivencia de crecimiento entre los seres humanos, no sirve ese amor al Padre, no se vivencia. Ese Padre que es de todos, que no es propiedad privada de nadie. Entonces, pasar de la ignorancia al fanatismo a la vida ética no es fácil. Hace falta educarnos en la fe sana y educarnos en la vida sana. Eso lo digo para los psicólogos, el que sea que lo escuche, porque muchos pueden hacer. Y no estoy hablando de partidismos, estoy hablando de ayudar a vivir sanamente. Y se vive sanamente cuando se vive éticamente, que es un proyecto de vida donde la otredad tiene espacio, donde la otredad debe ser respetada, donde las identidades, y yo voy a lo que dijiste, la memoria del pueblo judío que solidifica la identidad. Me dio un poco de, no es la palabra miedo, de prudencia. La venganza es seguir existiendo. Me parece perfecto. No hay una venganza activa, ¿verdad? De armas, de reuniones misteriosas para generar nada raro. Pero sí hay que tener cuidado. No solo para el judaísmo, para cualquiera que pueda pensar, mi venganza contra aquel que me hizo daño es decir que existo, pero hay que tener la capacidad ética de vivir esa venganza existiendo, pero sin maldades, sin vanaglorias. Es decir solamente, no me podés destruir porque yo tengo derecho a la vida como lo tenés vos. Tengo derecho a mi territorio como lo tenés vos. Y yo querría, y por favor, que mi amigo Joel y su hermano no se me enojen. Yo pienso que la tierra de Israel es para las 12 tribus y para todo ser humano que éticamente quiera tener una convivencia en paz, en justicia y en respeto. Bueno, termino Muy acá. bien, gracias, Elsa. Muchas Perdón, gracias. no solamente no nos enojamos, sino que estamos muy de acuerdo con vos. Gracias, me encanta. La tierra de Israel es para el pueblo de Israel, para las 12 tribus, y los gentiles que se agregan de acuerdo al Talmud. De acuerdo, está bien. Mientras Se tenga agregan está bien, está fantástico. Porque yo a la tierra de Israel, mira, a lo mejor con vida no podré ir, pero de muerta seguro que me voy a dar un paseíto. Ah, Dos viajes a Israel no me alcanzan. sí, ocurre que se suele decir que la tierra de Israel empodera, uno se emociona. ¿Sí? ¿Viste, Raúl, que hay que hacer el encuentro en Israel el año que viene? Por favor. Elsa, Sí. te voy a enseñar una frase mágica en hebreo.
Decímela que me la anoto, dale. En secreto, que no la oigan los demás. No, no, bien en secreto, que no se copien. La frase es así. Leshana haba Ana, Haba, be Yerushalayim. Dem, Jerusalén. A ver si soy capaz. Ay, la primera me falta. Leshana haba Lejana, be Yerushalayim. Dem, Es una Jerusalén. frase mágica porque expresa el sentimiento que vos acabas de expresar de una manera que llega por línea directa, de tal modo que si corresponde, se va a cumplir. Muchas gracias. Así termina el Así ritual es. de la página, así termina el ritual de la cena pascual. Muy bien. No solo de la cena pascual, sino es una especie de mandato. En Pesaj, en la cena, Sí. también cuando termina el día del perdón, se termina con ese deseo, porque es un deseo del encuentro terrenal para la paz. Eso quiere decir. Bueno, Perdón, ¿quién más? Teresita, Bien, si me disculpas, Beni, y después te doy sí, la sí, palabra. por favor. Ya Gracias. saqué, Teresita, te escuchamos. Sigue muteado. Ahora sí. Pero disculpen, yo no se deben haber confundido. No pedí la palabra, pero bueno, lo poco que puedo decir y que lo siento de corazón es lo siguiente. En la Biblia dice, Moisés no llegó a entrar a la patria prometida pero la vio de lejos. Y sin embargo, yo digo que fue el primer judío y bendito de él que entra en la patria celestial, porque allí llegó él antes que todos nosotros, cristianos y judíos, y que ese debe ser nuestro camino, lograr esa patria celestial, porque esta patria terrenal de tierra fe que es muy importante, trae muchos problemas. Yo soy italiana y bueno, sí, pero también soy italiana aquí en Argentina o donde sea. Entonces, para mí lo importante es eso que me quedó grabado. Moisés fue el primer judío en entrar a la patria celestial. Gracias, Beni, gracias a todos, pero yo no había pedido la palabra, pero esa es mi humilde colaboración. Gracias. No habías bienvenida pedido la palabra. palabra, pero tenías algo importante para decir, lo tuyo. Gracias. Ahora sí, Beni. Bien, uno tiene que tratar de sintetizar. La verdad que es un mundo que hay de conocimiento y de información. Quiero destacar que en Israel nunca faltó un judío. Después de las dos destrucciones y fundamentalmente después del año 70, en el año 132, la rebelión de Bar Kokhba, bueno, no voy a entrar ahora en eso, siempre vivieron judíos que estaban concentrados en 4 ciudades por el arraigo. Nunca faltó un judío en la tierra de Israel. Por supuesto que en Jerusalén siempre hubo judíos. En Hebrón es donde se encuentra la tumba de los patriarcas, siempre. En Tveria, Tiberíades, donde se encuentra, se llevó, ¿sí?, el cuerpo de Maimónides, está la tumba de Maimónides. Por supuesto que en Jericó, y quiero destacar, en una ciudad que no tiene historia bíblica, que es la ciudad de Jafo, siempre vivieron judíos, es una ciudad portuaria y hoy sí es parte de la misma intendencia, Tel Aviv-Yafo. Tel Aviv fue fundada en el año 30-31 porque era una de las ciudades de los judíos en Babilonia y se construye Tel Aviv
una ciudad realmente futurista hoy en Israel. Siempre existieron judíos. Y quiero destacar, voy a hacer una rápida recorrida. Los reyes de Israel, Saúl, David, Salomón, digamos en el año 1000, siglo X. Después los hijos, las diferencias, y existían lo que se llamaba el reino de Judea y el reino de Israel. El reino de Israel, 10 tribus, el reino de Judea, 2 tribus, y siempre había un grupo de levitas que cumplían con las tareas, ¿sí?, religiosas. En el año 722, miren lo que estoy hablando, antes de la era común, Asiria, el imperio asirio con Salmanasar, destruyen lo que fue el reino de Israel y los expulsan y van al exilio. Esos son las 10 tribus que se conocen como las 10 tribus perdidas. Destruido el reino de Israel, ¿qué reino quedó? El reino de Judea. ¿Y cómo se llaman los descendientes de Judea? Judíos. Lo que quiero con esto relatar, aparte de la historia, que no hay misterio. Lo que tenemos cierta seguridad, que nosotros provenimos de ese reino, de Judea, judíos, y siempre con la añoranza de esos 2 caminos, que retornen esas tribus perdidas, ¿sí? Ahora, lo que quiero destacar también, que a pesar de esto, como muy bien decía, sí, Copec Jaime, hay ciertos conceptos que nos llevaría realmente a un encuentro especial, que tienen que ver mucho más allá de lo religioso, teológico, teocrático, es la condición humana. Y voy a dar 1 o 2 ejemplos rápidos. Uno y fundamental, donde se dice, y esto viene del arameo, o Gebruta o Meituta, donde uno es un ser social, donde uno tiene que pertenecer, donde uno tiene que asociarse, porque el aislamiento, la separación, es la muerte social. Por eso, en diferentes situaciones de este pueblo milenario con nuevos desafíos, ¿sí?, es el quórum. ¿Qué es el quórum? El quórum quiere decir hace falta, minyan, un número, para desarrollar ciertas cosas. Y esto es muy importante en la vida social, el quórum. Y otro comentario, un poco de humor. Muchas veces en las charlas, las conferencias, el humor es parte quizás de esta identidad milenaria, ¿sí? Y les voy a, para distendernos un poco, los que conocen, ustedes saben que hay libros y textos que tienen que ver con los judíos de un lugar, Helem, son ficción, es una ficción, donde se refiere a judíos tontos, los judíos tontos, y tiene que ver con mucho humor, mucha risa. Y resulta que en Helem, en ese lugar de esos judíos tontos, de repente se corre una bolilla. Llega el Mesías y se empiezan todas las redes sociales, ¿sí?, en todos los medios. Llega el Mesías, el Mesías llega, el Mesías. Entonces, un judío agricultor va corriendo a su casa y le dice a su mujer, ¿pero qué deja de hacer? Tranquila, mira. No le presta atención la mujer. Pero escúchame, va a llegar el Mesías. Sigue en su ocupación. Le insiste el marido, deja de eso, mira lo que pasa, va a llegar el Mesías. ¿Qué dice la mujer? Mira, superamos a los babilonios, superamos a los griegos, superamos a los romanos, superamos la Inquisición, lo vamos a superar a él también. Creo que entendieron la ironía, ¿no? Bueno, falta
A ver, ¿alguien Mirá, más? sí. Acá Silvia Franco escribió algo que no sé si todo el mundo tuvo ocasión de leerlo, así que si me permiten lo voy a leer en voz alta porque pasó medio rápido, quedó en el chat escrito, pero dice, hace mucho tiempo que leo sobre el pueblo judío y escuchar hoy semejante resumen directamente de la fuente es hermoso y me emocionó todo lo que escuché. Quedan muchas preguntas, pero seguramente tendremos otras oportunidades. Dios permitió que estuviera en este grupo llamado a la unidad y el respeto, y le doy gracias por ello. Me gustan mucho los salmos y también el libro de Proverbios, que son básicos para la forma de vivir el cristianismo día a día. Gracias, Beni, muchas gracias. No, No soy gracias. sin el otro. Y también el Emanuel padre Levinas, Sorsati escribió sí, algo, dice, gracias y todo muy rico de cultura, historia y de fe en el Padre. Bueno, muy bien. y Ustedes saben que hay muchos pensadores filósofos como el Emanuel Levinas, y lo traigo porque él decía, yo no soy el otro, pero no soy sin el otro. Y este concepto tiene que ver de cada uno es cada uno y la sabiduría es la convivencia con el diferente para ser inclusivo. sí. Bueno, A veces, no es que sea una cosa rígida, constante, perpetua, pero a veces terminamos las reuniones con un rezo, rezando juntos, judíos y cristianos. Y entonces, claro, es una cosa a veces difícil porque para un judío poder decir amén si le dicen, qué sé yo, y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se le complica. Para un cristiano decir amén si estamos rezando en hebreo y no entiende lo que se dice, se le complica. Entonces hace falta un poco tener en cuenta, recordar la frase que dijo Beni al comienzo, recuerda ante quién estás. Recordar ante quién está uno y no sé, pero dado que hoy tenemos de visita al padre Atilio Sorsati, ¿sería mucho pedirle, padre, que conduzca usted un rezo, ya que nos recordó que compartimos al Padre Celestial y lo tenemos en común? ¿Sería mucho pedirle que nos conduzca usted en un rezo común, compartido judíos y cristianos hoy para dar un cierre a esta reunión? Bueno, ya que me quedan pocos minutos antes de la misa, primero le agradezco de esta participación y de este aprecio y creo que nosotros caminamos en el nombre, como se dice siempre, del Padre, además del Hijo, del Espíritu Santo. Pero el Padre común es el que nos reúne, que nos convoca y que nos ama desde la eternidad, ¿no? Y que ha creado un pueblo santo, que ha caminado en la historia y sigue caminando. Le damos gracias al Señor por esta presencia. Y como decían sobre todo los expertos acá, amigos, ¿no? Que conozcan bien la historia, conocen el vaivén del pueblo judío, que eso hay que estudiarlo, hay que conocerlo bien. Le pedimos al Señor que nos abra. Y yo concluyo con una frase del padre, de Papa Juan XXIII, Papa Juan XXIII. Nosotros en la humanidad, como hermanos, tenemos que vivir como hermanos. Siempre se usa esa frase, que el Señor nos ayuda a vivir como hermanos. No somos diferentes, somos seres humanos iguales, salidos de la mano de Dios.
Te damos gracias, Señor, por eso. Y el Papa decía, es mucho más lo que nos une de lo que nos divide. Así Me es. parece que es importante Amén, amén, eso. así es. Amén. Gloria Amén. al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos bendiga a todos y nos fortalezca en este camino de fraternidad universal. Gracias. Amén. Amén. Aleluya. Y ven, Señor Marcelo, Jesús. Bueno, simplemente, desmuteate, Marcelo. Sí, gracias, Padre. Muy bien, muchas gracias a todos, la verdad que gracias, fue muy emotivo. Y no puedo gracias. terminar, ya que el calendario a veces nos marca cierta cosa. Y este domingo 14 es domingo, ¿no? Sí, Domingo 14, Sí, el comienza domingo. una festividad en el pueblo judío y para, bueno, compartir entre todos, que es la Hanukkah. festividad de Hanukkah. Y Hanukkah es renovación, pero también se la conoce como la fiesta de las luminarias, donde recuerda dos elementos fundamentales: el triunfo de los macabeos, por eso ustedes saben que hay un club que se llama Maccabi, los macabeos, sí, contra los helenistas, y luego la purificación del templo, donde una vasija que había aceite puro para un día duró 8 días. Por eso esa festividad es de 8 días, la fiesta de las luces. Y si alguien escuchó que lo dije en otro momento, como que no me escuchó, por favor. Entonces, mis mejores deseos, que siempre en la vida nosotros tengamos las luces que iluminan y no las luces que enceguecen. Amén, amén. Shalom, salam, shalom. Shalom. No, perdón, quisiera agregar Shalom. algo con lo que dijiste, Bení. Hay un capítulo dentro del libro de Joel, no sé si en el primero o en el segundo, que habla de la similitud entre la festividad de Hanukkah con la Navidad cristiana, para tocarlo en Muy bien. algún momento. Sí, claro. Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Shalom, Chao, 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 shalom. gracias. Shalom. Muy Paz. buenos Shalom. regalos. Gracias. Chao, chao, Paz. chao, chao. Gracias, Shalom. bendiciones. Bendiciones. Gracias.